Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la extorsión en Colombia en el año 2019, el cual será presentado por Felicio Mara Becerra Ponca y César Darío Aguilera. Eh, bueno, objetivo: analizar la extorsión presentada en Colombia durante el año 2019. La base de datos utilizada fue descargada de la página de la Policía Nacional de Colombia. Variables. Las variables analizadas en la base de datos son departamento, municipio, armas empleadas, género, fecha, edad y cantidad. La gráfica de barras. Construya una gráfica de barras para representar la distribución del sexo de las personas que fueron víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019. Explicación de la gráfica. De los 8.207 casos de extorsión presentados en Colombia, el 63% pertenece al género masculino, el 32% pertenece al género femenino y el 5% de ellos no discriminaron su género en la base de datos, lo que quiere decir que el mayor porcentaje de casos fue presentado en el género masculino. Casos más relevantes según el departamento. Diga cuáles fueron los 2 departamentos con más casos de extorsión en Colombia en el año 2019. Adicionalmente, diga también los departamentos con menos casos de extorsión reportados. Según la base de datos tomada de los 2 departamentos con mayor número de casos de extorsión en Colombia durante el año 2019, fueron Antioquia, con un total de casos de 1.383, y Cundinamarca, con un total de casos de 1.217. Mientras que los 2 departamentos con menos casos de extorsión fueron San Andrés, con un total de 6 casos, y Vaupés, con tan solo un caso de los 8.207 casos reportados en Colombia. Casos según la edad de las víctimas. Diga el número de casos de extorsión reportados en Colombia en el año 2019 según la edad de las víctimas. De las 8.207 víctimas de extorsión presentadas en Colombia en el año 2019, el mayor número de denuncias se presentó en personas adultas con un total de 7.704 casos. El total de denuncias reportadas en adolescentes fue de 67 y tan solo 13 casos fueron reportados en menores, teniendo en cuenta que 423 personas no registraron su edad a la hora de denunciar. Probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de que un adulto sea víctima de extorsión es del 94%. La probabilidad de que la víctima sea un adolescente es de 0,8% y la probabilidad de que un menor sea víctima de extorsión es de 0,2%. Medios de extorsión. ¿Cuáles fueron los medios más usados para realizar extorsión en Colombia en el año 2019? Los 2 medios más utilizados para realizar extorsión en Colombia en el año 2019 fue la llamada telefónica y el medio directo, mientras que los 2 medios menos utilizados fueron la modalidad mixta y las redes sociales. Promedio. Primero, diga cuál es el promedio de la edad de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019. El promedio de la edad de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019 es de 26 años. Segundo, diga el promedio de la edad de las víctimas de extorsión en Aguadas en el año 2019. El promedio de la edad de las víctimas de extorsión en Aguadas en el año 2019 es de 24 años. Tercero, diga el promedio de la edad de las víctimas de extorsión en Chipaque en el año 2019. El promedio de las víctimas de extorsión en Chipaque en el año 2019 es de 44 años. Mediana y moda. Primero, diga cuál es la mediana de la edad de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019. La mediana de la edad de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019 es de 20 años. Segundo, diga cuál es la moda de la edad de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019.
La moda de la edad de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019 es de 18 años. Desviación estándar. Primero, diga la desviación estándar de la edad de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019. La desviación estándar de la edad de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019 es de 11. Segundo, diga la desviación estándar de la edad de las víctimas de extorsión en Bucaramanga. La desviación estándar de las víctimas de extorsión en Bucaramanga es de 9. Percentil. Primero, diga cuál es el percentil 80 de la edad de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019. El 80% de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019 tienen una edad menor o igual a 34 años, mientras que el 20% de ellas tienen una edad mayor a 34 años. Segundo, diga cuál es el percentil 5 de las edades de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019. El 5% de las víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019 tienen una edad menor o igual a 18 años, mientras que el 95% de ellas tienen una edad mayor a 18 años. Tercero, diga cuál es el percentil 95 de la edad de las mujeres víctimas de extorsión en Colombia en 2019. El 95% de las mujeres víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019 tienen una edad menor o igual a 48 años, mientras que el 5% de ellas tienen una edad mayor a 48 años. Cuarto, diga cuál es el percentil 75 de la edad de los hombres víctimas de extorsión en Colombia en 2019. El 75% de los hombres víctimas de extorsión en Colombia en el año 2019 tienen una edad menor o igual a 31 años, mientras que el 25% tienen una edad mayor a 31 años. Correlación y regresión. Las variables tomadas para realizar la correlación y regresión fueron la edad de las víctimas y el medio más usado para realizar extorsión. La gráfica representa los casos de extorsión por medio de llamada telefónica según la edad de las víctimas. La gráfica nos representa una linealidad exponencial. Correlación y regresión. Coeficiente de correlación. De acuerdo a los casos de extorsión realizados por medio de una llamada telefónica, según la edad de las víctimas mayores de 18 años, el coeficiente de correlación es menos 0,84. De acuerdo con lo anterior, la correlación lineal entre la edad de las víctimas de extorsión y la llamada telefónica usada como medio para extorsionar es negativa moderada, lo que quiere decir que los casos de extorsión por medio de llamada telefónica se presentan más en las personas jóvenes que en las personas con mayor edad. Ecuación de regresión y coeficiente de determinación. La ecuación de regresión está representada por y igual a 604,7 por e elevado a la menos 0,077x. El coeficiente de determinación está representado por r al cuadrado igual a 0,9265, lo que quiere decir que el 93% de la variabilidad de la llamada telefónica como medio de extorsión es explicado por la edad de la víctima. Ejercicio. ¿Cuál sería el número de casos de extorsión reportados en Colombia realizados mediante una llamada telefónica en víctimas de 25 años? El número de víctimas de 25 años extorsionadas por medio de una llamada telefónica en promedio sería de 88 casos. Y con esto finalizamos. Muchas gracias. Gracias.